muchísimas gracias siempre a Contagio Radio por estar acompañando las luchas y las causas ciudadanas. De los pocos medios de comunicación que abren sus micrófonos a esta lamentable manifestación que debe conocer la ciudadanía es Contagio. Le agradezco mucho, señores periodistas. Ojalá todos hicieran esta meritoria labor con toda la actitud y el respeto hacia las comunidades. Para nosotros es muy importante la labor de visibilización y la labor de un medio de comunicación que hable de lo que está ocurriendo realmente en el territorio. Contagio Radio. 10 años. Seguimos contagiados de vida, dignidad y derechos humanos. Porque la radio no conoce de aislamiento. Enfrentamos al COVID-19, una pandemia que hoy más que nunca ha dejado al descubierto las realidades, desafíos y crisis que afronta el país. Es por ello que nos unimos y abrimos un espacio virtual de diálogo entre académicos, líderes sociales, activistas y profesionales de diversas áreas para debatir y conversar temas en profundidad. Pasa la cuarentena con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Este espacio es apoyado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Contagio Radio, otra forma de encontrarnos. Son las 5 de la tarde, 6 minutos. Hoy es 2 de abril de 2020 y les damos a todos y todas ustedes la bienvenida a esta nueva emisión de nuestra escuela virtual en alianza con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Hoy vamos a hablar un título que a mí me parece muy bonito, muy diciente, tiene este programa: La lección de la naturaleza. La lección de la naturaleza. Para explicar un poquito el título y los temas que vamos a tener en el marco de esta conversación, antes de presentar a nuestro invitado, le damos paso a Angélica, quien es la coordinadora de comunicaciones del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Angélica, ¿qué tal está esta tarde? Buenas tardes, Elkin. Pues está calurosa, parece que ya pasó la lluvia, está en un clima muy agradable y seguimos en cuarentena, como todas las personas en el país, siguiendo responsablemente esta cuarentena, pero también rompiéndola, como ha dicho muchas veces Contagio, con estos espacios de formación y de sensibilización. Y hoy vamos a hablar de esa lección de la naturaleza, que quizás sean varias, y esas las vamos a conocer de la mano de nuestros invitados e invitadas. Sin duda alguna, esta crisis sanitaria, social, económica, ecológica que estamos viviendo a nivel mundial por causa del COVID-19, ha provocado unas repercusiones concretas en el ambiente del planeta, es decir, en cada uno de los territorios que cohabitamos con diferentes formas de vida. Y hoy queremos indagar qué tanto nuestros estilos de vida, nuestras formas productivas han tenido que ver con nuestras vidas, pero también cuáles son esas lecciones que nos va dejando el hecho de ver, por ejemplo, animales en espacios urbanos, como no se veían hace muchos años, y qué es lo que tendría que cambiar en adelante, qué es lo que tendría que ser diferente en relación con nuestra relación con el planeta, con ese llamado que nos hace. Entonces, para abordar ese tema, hoy tenemos dos invitadas y un invitado muy especiales. Y bueno, te dejo con ellos, Elkin. Muchas gracias, Angélica. Pues ahí está, no es solamente una, tal vez son muchas o una integral. Pero bueno, vamos a saludar entonces a quienes nos acompañan hoy en esta mesa virtual. Yo espero que tengan ustedes un cafecito, una aromática, un té, un mate ahí para acompañar esta conversación. Yo tengo aquí uno con un paisaje. Siempre tiene uno que acompañar una conversación con un buen cafecito, o por lo menos así yo lo hago, porque la conversación, digamos que da para eso y para mucho más. Entonces saludamos en principio a Juan Camilo Villegas, profesor de la Facultad de Ingeniería e investigador del Grupo de Investigación en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia. Nos estaba contando antes desde por allá, desde Bello, desde una zona rural. Envidia de la buena, Juan Camilo, y bienvenido.
Gracias, Elkin, y muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Conversar siempre es bueno, sobre todo cuando uno está aislado. Sí, la verdad es que el aislamiento por aquí ha sido mucho más llevadero porque lo único que tengo alrededor es campo y bosque, así que no es que esté haciéndolo sentir mal, pero bueno, vamos bien. No, para nada. No es porque nos dé envidia, ¿no? De eso no se trata, ¿no? No es porque a mí lo que se toma esta tarde con nosotros y nosotras. Cafecito por aquí. Un cafecito. De un café muy bueno que consigo y que ya se me están acabando las provisiones. Eso sí es delicado. Lía, necesito ayuda. Bueno, pues entonces ya le dio Juan Camilo paso a Lía Alvear. Ella es ingeniera agrónoma y profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, profesora también, asesora del grupo de investigación Aliados con el Planeta. Profesora, buenas tardes y bienvenida. Profesora Lía. Tiene el micrófono apagado, profe. Ya, sí. Que yo a veces me parezco a Vilma Picapiedra, pero poco a poco voy saliendo de ese periodo de la historia. No, listo, Juan Camilo, llegará rapidito con mensajería el café. Bueno, no, yo me tomé antes, en estos preparativos, antes de eso me tomé una cervecita negra que me encanta. Entonces, por ahora... Muy bien. Esa es otra opción. Yo no la había mencionado, por ejemplo, la cervecita. Sí, yo me sentí un poco huérfana, pero bien. Profesora, bienvenida. Y también nos acompaña en esta tarde Rosa María Mateus, abogada que es coordinadora del equipo de protección del territorio y acciones colectivas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Rosa María, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando por este medio digamos, en estas circunstancias tan difíciles que se están atravesando, pero que como lo indica el título de esta sesión de la escuela, pues nos hace reflexionar sobre muchas cosas, que es lo que queremos compartir pues esta tarde con todas y todos. Bien, y entonces entrando en materia, quisiera hacerles una pregunta general para responder brevemente, muy brevemente. Y es, ¿qué tiene que ver para ustedes esto del COVID con la naturaleza, con lo que nos dice la Tierra? ¿Sí tiene algo que ver? Porque es que parece que, digamos, la única responsabilidad o la reflexión predominante estaría sobre cómo actuamos nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, todos y todas ya estamos muy claros y claras en que no nos podemos acercar al otro, en que nosotros podemos contagiar a la otra persona que está con nosotros, que si nos damos un saludo de mano, ¿no? Entre las relaciones entre humanos. Pero esto ¿qué tiene que ver con la naturaleza y con el territorio o la territorialidad también? No sé si empezamos por la profesora Lía. Pues bueno, yo pienso que tiene que ver mucho. Aparte de eso que has mencionado, creo que la forma como estamos viviendo hoy, como estamos perturbando el planeta, y voy a circunscribirme porque le dejo paso a Rosa María y a Juan Camilo, por ejemplo, el sistema alimentario. Yo creo que es un momento para cuestionarnos el sistema alimentario en términos monocultivos y en términos transporte y globalización. Lo dejo ahí para que luego abramos más el camino. Bueno, pues ahí tenemos una primera cosa que es también un tema gruesísimo, ¿no? Juan Camilo, pues entonces adelante. Perfecto, sí, yo digamos, me apoyo en lo que empezó a mencionar Lía, y creo que sobre todo este momento nos habla mucho es de lo que somos como sociedad, y lo que somos como sociedad se ha construido a partir de la manera como nos relacionamos con la naturaleza, ¿cierto? ¿Qué significa que tengamos un planeta sobrepoblado, digamos, en este momento, o con un tamaño de población humana altísimo, cuando emergen
sorpresas, digamos, de la naturaleza como estas en términos de lo que hacemos como especie. Y también paro ahí y lo podemos conversar después. Bueno, pues ahí tenemos otro tema grueso, nuestra relación con la naturaleza. Y abogada, usted que ha estado muy cerca también a la concepción de territorio, territorialidad de las comunidades en el país, ¿qué cree que tiene que ver esto del COVID con la naturaleza? Bueno, hay una relación directa definitivamente entre esto que está sucediendo, nuestros modos de vida y también, pues claro, esa relación que hemos tenido con la naturaleza y los territorios, ¿no? Lía me hace recordar ahora que señala todo el tema desde lo alimentario, ¿no? Germán Vélez, que es el director de la red de Semillas Libres, nos compartió un artículo muy interesante en el que se daba el reflejo de varias investigaciones científicas que se han venido dando desde el año 2016 a propósito de una pandemia o un coronavirus que afectó a unas granjas de cerdos en unas provincias en el sur de China, justamente muy cercanas, digamos, donde se ve este brote, ¿no? Y esos estudios también coincidían con otros que al tiempo se estaban haciendo en Estados Unidos en el 2017, donde se publicó cómo los murciélagos en efecto son la mayor reserva animal de coronavirus. Y quizá muchos de los oyentes han visto cómo se han, digamos, desatado unas persecuciones, por decirlo así, en contra de los murciélagos y también los defensores de los animales diciendo estos animalitos no tienen la responsabilidad, no los quemen, ¿no? Son polinizadores. Y entonces también se preguntan en el artículo qué tiene que ver una epidemia que afecta a los cerdos, una epidemia porcina, con estos animalitos alados, ¿no? Y resulta que la respuesta a estas preguntas se dio en otro informe académico y científico publicado en la revista Nature en China, donde se decía que estos focos de virus sobre todo se estaban dando en China y tenían que ver con las macrogranjas de ganado que alteran los nichos de vida de los murciélagos, ¿no? Entonces vamos, digamos, tejiendo o dándonos cuenta cómo todo lo que sucede, digamos, por obra y mano de los seres humanos, pues tiene consecuencias y estas consecuencias no han sido evaluadas y por eso hay también una gran preocupación en que se advierta este virus como algo aislado y no relacionado directamente con nuestros modos, nuestras costumbres y por supuesto la naturaleza. Bueno, pues ahí está también un primer acercamiento un poco más profundo también a nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Pero bueno, de todas maneras esto para nosotros hemos dicho es una oportunidad, ¿no? Para reflexionar, para repensarnos. Este es un tema sobre el cual también debemos hacerlo, pero la naturaleza también parece estar haciendo lo suyo, como que está, no sé, algunos dicen en recuperación, incluso en zonas urbanas están hablando de que están viendo de nuevo lechuzas, por ejemplo, aquí cerca en Bogotá, en algunas partes han visto zorros, algunos animalitos ocupando también calles, en fin. Pero, bueno, y también entre esos muchos ejemplos está el ejemplo de Venecia, la ciudad de los canales. Entonces tenemos un video para compartir con nuestra audiencia sobre lo que allí está pasando y cómo están esos canales ahora. Vamos a verlo, por favor, Daniel, que está ahí muy pendiente en la producción. ¿Viste qué locura? Con una familia, porque hay unos grandísimos y unos chiquititos. Ya lo pillaron los de la lancha, que ya bajaron la velocidad.
Hay otro por allá. ¿Acá? Mira, se está yendo para allá. O sea, entre estos dos edificios acá. Ya. No, mira, sigue frente a la cafetería. Puta, ¿viste ese rico? En nuestra mesa. No podemos ver el video, pero nuestra audiencia sí estaba muy atento y se nota pues el cambio que hay entre lo que era antes con toda la circulación de la humanidad sobre estos canales y lo que está sucediendo ahora. Entonces, en ese sentido, pues quiero que hablemos un poco sobre el origen del virus. Pues digamos que la responsabilidad de, no sé cómo llamarla, superficial, está sobre las personas. En este momento no hay más investigaciones en ello, en fin, sobre las personas que comen animales salvajes, en este caso un murciélago. Entonces, parece que hasta ahí llegaría la cosa, ¿no? Es decir, una persona hizo un caldo de murciélago, no sé cómo se cocinará, y se lo comió y eso pues trajo el virus a la raza humana. Pero, ¿será que hay una cadena en ello? ¿Será que hay industria? ¿Será que hay agroindustria detrás de ello? Yo no sé, la profesora Lía, que tiene pues estudios en eso, si nos puede ilustrar, dar su opinión sobre este tema, que habrá también de responsabilidad de la industria o la agroindustria, los monocultivos, en fin, sobre el origen de este virus. Bueno, yo creo que lo delicioso del tema ambiental es que en realidad es un todo. Entonces, Rosa María ya lo había mencionado, basada pues en lo que nos decía Germán Vélez. Cuando nosotros empezamos a quitar el hábitat de determinados animales o determinadas especies, ellos tienen que reorganizarse y muchas veces llegan a dormir en los árboles de la ciudad, más cerca de la ciudad, y de esa manera se van como invadiendo espacios que nosotros consideramos son nuestros. Entonces es una manera muy fácil, pues los arrinconamos, pero ellos vuelven a buscar sus espacios. Es como la forma natural. Por eso el monocultivo tiene mucho que ver ahí, porque si yo despejo muchas zonas para sembrar un solo cultivo, les estoy quitando a los animales su hábitat y entonces ellos reaccionan de alguna manera. Sí, y bueno, profesor Juan Camilo, entonces, ¿qué opinión tiene sobre este tema y más la relación, ¿no? Digamos, no de, pues, de cómo están actuando en este momento los animales, sino sobre el origen del virus y el entramado que habría en ello con otras prácticas humanas, además de cocinar. Sí, pues digamos, yo tengo dificultades como con las teorías conspirativas, ¿cierto? Yo tengo un entrenamiento científico formal, entonces yo necesito ver evidencia para poder creer las cosas. Y por eso prefiero no aventurarme a pensar en que si vino del murciélago, que si del pangolín, que si se lo inventaron, que no sé qué. Pero lo que sí es real es que
definitivamente nuestra actividad y la expansión de nuestras actividades industriales, agrícolas, de producción, de formas de vida, de transporte, etcétera, sí han producido efectos que van incluso más allá de los espacios directamente ocupados por los seres humanos, ¿cierto? Una de las grandes preguntas que tenemos y que se hacen los investigadores del cambio climático y su relación con los ecosistemas es que se están produciendo una serie de movimientos que todavía no somos capaces de describir bien, de especies yéndose a vivir a otros sitios, a competir con quienes antes no debían competir, otras que por razones directas o indirectas se extinguen. Y pues evidentemente, como nos contaban ahorita, quienes se mueven de un lado a otro, en términos pues de especies, también cargan con ellos pues sus bichos, digamos, pues cierto, sus parásitos, las enfermedades que pueden transmitir y llegan a ocupar un espacio que evolutivamente no estaba preparado para ello. Sí. Digamos, una analogía humana de esto es simplemente el sarampión y la viruela cuando llegaron los colonizadores españoles a América, ¿cierto? Lo que produjo esto. Puede ser un análogo, no es exactamente natural, pero es un análogo con la naturaleza. Entonces, yo creo que hay que pensar más allá del simple origen de si fue un caldo de murciélago, una pata del otro animal o no sé qué, y más bien imaginarnos cómo están fluyendo los seres vivos entre los ecosistemas a través de la intervención directa o indirecta de los seres humanos. Esa creo yo que es la verdadera pregunta que nos debemos hacer para prepararnos para las cosas que vengan más adelante en función de cómo va el planeta. Es decir, profesor, que podrían venir más cosas así, ¿no? Pues, digamos, esta ha sido bastante mediática, ¿cierto? Y eso está bien, porque yo creo que es necesario como crear conciencia general en la humanidad, pero las invasiones biológicas asociadas con el cambio climático son un hecho evidente. La colonización, por ejemplo, yo siempre cuento este ejemplo, yo hice mis estudios de doctorado en el suroeste de Norteamérica, que es un desierto en donde nunca había dengue, y en los 5 años que yo vivía allá, cada año empezó a aparecer y a emerger mucho más el dengue, porque los mosquitos transmisores del dengue van migrando hacia el norte. Entonces, digamos, no es tan publicitada la cosa, pero evidentemente van a emerger sorpresas como estas en todo el mundo y no solamente en los humanos, que eso es importante también conocerlo. Una realidad que está ocurriendo en los páramos nuestros de hoy es que hay unos insectos que están atacando muy fuertemente los frailejones, por ejemplo, que eso no ocurría antes y parece ser asociado con el cambio climático. Esta es mediática porque nos está afectando y afecta a toda la humanidad, pero claro. Es la realidad nueva del planeta. Ajá. Sí, una realidad compleja y, digamos, apabullante porque pues nos encerró, básicamente. Ahí no sé cuántos países, no tengo ese dato, no sé si Angélica lo tiene, de cuántos países están en cuarentena, pero nos encerró, a la raza humana nos corrió. Como dice, bueno, por ahí una frase muy circulada estos días, pues creíamos que éramos invencibles y miren, un virus nos mandó a la casa, nos mandó a encerrarnos y incluso nos inculcó el temor de encontrarnos con los otros y eso ahí digamos que pues vemos nuestra debilidad, ¿no? Y ahora quiero que... Son 200 países. La cuenta va en 200 países que estamos en cuarentenas en este momento. En cuarentena, imagínense. Eso es un mundo de gente, ¿no? Un mundo literal. Un mundo de gente. La humanidad entera sometida por un virus microscópico. Sí, y eso, pero digamos que eso también, ¿no? Además de lo negativo que es para la humanidad, pues
pues quiero que lo empecemos a ver como en función de las otras vidas. No tanto antropocéntricamente hablando, sino, bueno, ajá, y esto ha servido para algo o va a servir para algo. Por ejemplo, no sé si esta inactividad humana tiene que ver o ha influido algo con los efectos en la capa de ozono de nuestra actividad. La capa de ozono puede, no sé, sentir un alivio, el cambio climático. Aquí, por ejemplo, lo que se dice en el Distrito Capital, en Bogotá, es que la calidad del aire ha mejorado en todos los puntos en donde se está midiendo. Entonces eso, pues uno dice, bueno, por lo menos para nosotros está bien, pero para el resto de las vidas, profesora Lía, ¿cómo la ve usted? Bueno, yo pienso que en realidad hay un alivio, que desde muchos ángulos, pues el planeta se está aligerando en términos de la presión que nosotros hacemos. Con el profesor Juan Camilo, ayer mirábamos unas gráficas muy interesantes que no necesariamente, por ejemplo, con el dióxido de carbono se puede contar o cantar victoria, entre otras cosas porque tenemos mucha deforestación. Pero, por ejemplo, en el caso de los óxidos de nitrógeno, yo creo que sí mejora. Creo que el asunto pues, de que los animales puedan aparecer en ciertos espacios y nosotros empecemos a valorarlos también mejora. Yo no estoy muy segura, y eso se lo dejaría a Juan Camilo, pero creo que la capa de ozono en este caso no tiene mucho que ver, pues en la medida así como macro que nosotros la vemos. Yo pienso que el cloro puede sí tener algún impacto en el ozono troposférico, pero yo no sé si propiamente en la capa de ozono. Lo que sí está muy claro es que en el ozono troposférico sí podemos notar un alivio. Creo que Juan Camilo nos cuenta un poquito mejor sobre ese tema, que él ha trabajado más ese asunto. Bueno, ¿cómo es el tema entonces? Porque quedé yo con el ozono troposférico ahí como profesor. Bueno, entonces voy a ir respondiendo por partes. Primero, lo que acabaste de preguntar del ozono, que yo creo que vale la pena como aclarar esos conceptos con la gente porque sí, pues sí es necesario. Entonces resulta que el ozono es un componente de la atmósfera que depende de dónde esté, produce un efecto benéfico o no tan benéfico en el clima. El concepto de benéfico es humano, ¿cierto? Sí. La naturaleza no entiende de bien y mal, la naturaleza es lo que es. Pero benéfico para el clima es cuando el ozono está en la estratosfera, es decir, muy arriba. En el trópico la estratosfera está 10 kilómetros o 15 por encima de la superficie. Cuando el ozono está allá arriba, él no deja pasar los rayos ultravioleta del sol, y eso es muy importante desde el punto de vista de disminución de temperatura. El asunto de la capa de ozono que fue tan famoso en los años 90 es el ozono de allá arriba, ¿cierto? Que yo creo que es un ejemplo además para la humanidad, porque nos pusimos de acuerdo como humanidad y logramos hacer cambios que fueran suficientes para permitir esa recuperación de ese ozono de allá. Pero el ozono troposférico que menciona Lía es el que está aquí abajo, en la atmósfera baja, donde nosotros vivimos en la troposfera. Ese ozono hace lo mismo que el de allá arriba, solo que en la dirección contraria. Atrapa la radiación que la Tierra emite y no la deja salir, y es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces esas son la diferencia entre esos dos. Entonces, el ozono estratosférico, el de arriba, necesitamos que se recupere y se ha recuperado. El ozono troposférico, que es el que está aquí abajo, necesitamos controlarlo y que no se produzca. Bueno, aclarado eso. Listo. Entonces, volviendo a la... ¿Cómo? No, que ya cuando me pregunten yo digo, consulten al profesor Juan Camilo y les mando el dato. Entonces, esa pregunta pues que hiciste, Elkin, me parece interesantísima, y de hecho pues a mí me ha estado rondando en la cabeza
pues por el tiempo que llevamos en cuarentena y que esto ha estado, porque pues yo a veces soy como la hechicera de estas conversaciones, porque pues es muy bonito que haya zorros en las ciudades y que hayan llegado delfines a algunas costas en donde no hayan llegado, pero a mí me asusta que eso nos cree una falsa sensación de seguridad y de decir, bueno, no, ya hay una lechuza en un árbol en el parque de mi casa, se salvó esto, yo no tengo que cambiar nada. Porque desde el punto de vista ambiental, la principal amenaza que tiene la humanidad, y evidentemente hablando, y que no hemos parado bolas como sociedad, ¿cierto? Entonces, esa no está resuelta y esa no se ha calmado, digamos, por unos días de disminución en algunas actividades humanas. Sí. Ayer mirábamos con Lía precisamente las gráficas oficiales, globales, digamos, de concentración de CO2 en la atmósfera, que es nuestro principal gas de efecto invernadero. Sigue creciendo. Estamos en 415 partes por millón, que es más alto que el valor más alto del año pasado, que ha sido el más alto de la historia. Es decir, ya alcanzamos el valor más alto y el pico de CO2 normalmente se alcanza por allá en los meses de julio, ¿cierto? Entonces, estamos en marzo. En cuanto a CO2, estamos igual. Y estamos en marzo. Ha habido muchas noticias sobre la disminución de óxidos, de dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno, digamos, reaccionando en la atmósfera, produce ese ozono del que estábamos hablando que no es bueno. Está bien que disminuya el dióxido de nitrógeno. Yo me fui a un documento de la Organización Meteorológica Mundial y ahí nos explicaban o nos explican que puede ser natural, independiente de la ocurrencia pues, de esta crisis, que para esta época el dióxido de nitrógeno se reduzca en la atmósfera, porque depende de la meteorología, la circulación de la atmósfera, bueno, otras cosas. Entonces, uno como humano tiende a relacionar fácilmente las cosas que son evidentes para uno, ¿cierto? Estamos todos encerrados, disminuyó el dióxido de nitrógeno, implica B. Si estamos encerrados, disminuye el dióxido de nitrógeno. Puede que no, ¿cierto? Yo tengo el problema que soy a veces tan escéptico. Entonces, quisiera entender mejor los procesos. Ahora, yo creo que sí es necesario y es conveniente que nos demos cuenta como humanidad que es para enfrentar una crisis que amenaza a la sociedad y que amenaza a la naturaleza, tenemos que tomar acciones serias. Para mí la lección más importante de esto es que la humanidad se tiene que poner las pilas si queremos controlar catástrofes que vienen pasando, como esta, o como desastres naturales, o como otras cosas, en función de lo que hemos hecho con la naturaleza. Entonces, para sintetizar, porque ya me he extendido, pues, pero pero vale la pena aquí. Muy bueno que estemos viendo animales que no veíamos en las ciudades, eso está bien, es bonito. Muy bueno que como sociedad nos preguntemos, bueno, ¿será que pasa algo con la naturaleza cuando le bajamos a la intensidad de las actividades? Pero no podemos quedarnos creyendo que con seguir haciendo más o menos lo mismo y no tomar decisiones drásticas, la principal amenaza, creo yo, que es la crisis climática, se va a resolver. Ahí hay que tomar acciones contundentes, desde lo individual, con las decisiones de consumo, de transporte, hasta lo global, ¿cierto? Claro. Bueno, profesor, muchas gracias por la... Si el que me permite, yo quisiera complementar algo de lo que decía Juan Camilo, y cuando empecé mi conversación decía lo del sistema alimentario. Yo creo que vale la pena de manera muy sucinta decir lo siguiente. Nosotros generalmente nos estamos alimentando de
productos provenientes de la agricultura convencional. La agricultura convencional es la que viene del monocultivo, de los fertilizantes, de los plaguicidas. Y voy a poner un ejemplo veloz. La agricultura convencional usa mucho nitrógeno para aplicarle al suelo porque tiene la habilidad de poner las plantas muy bonitas. Entonces voy a decir 3 caminos de ese nitrógeno. Solo el 10% de lo que apliquemos lo toma el cultivo. El otro 90% va o al agua o a la atmósfera. En la atmósfera se vuelve alguno de los óxidos de nitrógeno, que ya sabemos son gases de efecto invernadero, y en el agua provoca lo que llamamos eutrofización. O sea, el agua se vuelve tan rica en nitrógeno que finalmente proliferan plantas como el buchón de agua, que terminan cubriendo el espejo de agua y lo que hay por debajo perece, y si no hay oxígeno, lo que se descompone allí produce gas metano, que es otro gas de efecto invernadero. Entonces, ahí hay 2 rutas por las cuales estamos perjudicando el planeta desde la agricultura convencional. Pero hay otra, y esa es como, digamos, una colita, pero de una dimensión muy grande, y es que el nitrógeno que toma la planta, como es un poco excesivo, produce lo que llamamos savia semielaborada. Y esa savia semielaborada es muy deliciosa para los insectos. Entonces vienen los insectos a alimentarse de esos productos. Si hay un solo cultivo, pues se reproducen muy fácilmente y viene la necesidad de aplicar plaguicidas. Entonces, cuando aplicamos plaguicidas, estamos ya viendo otro tipo de problema. Por ejemplo, se ha demostrado la influencia que tiene, o la incidencia más bien, los organofosforados en el coeficiente intelectual de las personas. Entonces, ya pues digamos que se desgrana un montón de problemas, y el origen entonces es un sistema agroalimentario bastante contraproducente con el ambiente, con el planeta y con la salud de todos los organismos vivos, no solamente los seres humanos, para no ser muy antropocéntricos. Bien. Bueno, gracias, profesora. Yo estoy aquí intentando decir otra cosita. Muy brevemente, profesor Juan Camilo, por favor. Profesor. Listo, Profesor. porque vos lo mencionaste, que es el asunto de la contaminación atmosférica en las ciudades. Sí. ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí, sí, escuchamos. Estamos. Listo. Que mencionaste pues que había una observación de mejora en la calidad del aire en Bogotá durante estos días. Imagínate que aquí en Medellín la historia fue al revés y la gente estaba desconcertada, ¿cierto? Llevamos 15 días, o sea, llevábamos algo así como unos 30 días con mediciones de calidad del aire de material particulado de tamaño 2.5 muy perjudiciales, ¿cierto? Casi todas las estaciones amanecían en rojo, en naranja. La red de medición aquí es muy buena. Se paró el transporte y las estaciones seguían en rojo y en naranja, y todo el mundo diciendo, pero ¿cómo así? Si nos ponen ese pico y placa de todo el día y la cosa no mejora, la cosa no mejora. Pues resulta que es que la calidad del aire estaba siendo afectada, era por otras razones distintas, que son la cantidad de incendios asociados con deforestación que hay en este país. Sí. Ahora mejoró. En los 2 últimos días ya estamos en amarillo y verde. Incluso el alcalde de Medellín salió a preguntar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues que la cosa parece no haber sido del tránsito, pues de la disminución del transporte. Entonces, digamos, la reflexión ahí es que hay que ser muy cuidadosos con la tendencia que tenemos los seres humanos de relacionar A con B sin entender los procesos que llevan de A a B. Ese sería como mi mensaje. Bueno, pues ahí estamos en una serie de preguntas bastante complejas, pero yo creo que válidas, ¿no? Pero al final de cuentas ni tan complejas. Vamos, por eso yo quiero darle la palabra ahora a nuestra abogada invitada el día de hoy, encargada pues, de todo el tema territorial ahí en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Rosa María, para que nos diga pues esto que ha
¿Cómo ha afectado, ¿no? ¿Qué ha hecho en las comunidades, allá en los territorios en los que el Cajar trabaja, no sé, los Montes de María, en fin? Como ¿qué ha podido usted recibir, ¿verdad? De las comunidades en esto, qué perciben ellos, cómo lo ven y también cómo afecta en su relación con el territorio esta pandemia? Bueno, ay, pero es que me generó una inquietud todo lo que estaban conversando antes, entonces yo quisiera hacer un comentario muy, muy pequeñito, porque claro, a pesar de que no, de que los abogados y abogadas a veces estamos un poco lejanos de esos discursos científicos, muchas veces los relacionamos con una cantidad de cosas que la gente nos dice en territorio y que luego, al decirlo, digamos, de otras formas, es que gana importancia, ¿no? Y en varias ocasiones hemos hablado con Lía al respecto. Resulta que cuando se habla de todo el tema de la ganadería industrial, ¿no? Y cómo la misma se ha extendido, pues se incrementan las posibilidades de contacto entre la fauna salvaje y el ganado, ¿no? Y eso dispara el riesgo de transmisión de enfermedades. Y entonces, bueno, a nosotros los abogados y abogadas también a veces nos toca estudiarnos todas estas cosas y tratar de traducirlas a los lenguajes que les lleguen a un operador judicial y muchas veces a las mismas comunidades. Y entonces en eso encontrábamos pues una publicación muy importante en alguna oportunidad de cómo se traza la conexión entre esas pautas de producción agropecuaria y las epidemias que se han desatado en las últimas décadas, como para señalarlo. Bueno, yo quisiera decirles y confesarles que para este tema yo pensé mucho en el artículo de nuestra Constitución Política que dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado pues proteger la biodiversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Y definitivamente esta crisis que se está presentando lo que advierte es que definitivamente aquí no hay un ambiente sano, ¿sí? Aquí no hay un respeto por esas áreas de especial protección y de importancia ecológica. Y el ejemplo, digamos, para la pregunta que tú me haces, pues es la Guajira. Yo quisiera poner como ejemplo la Guajira porque anoche justamente recibí una llamada de algunas de las mujeres del resguardo indígena de Provincial y ella, una de las madres de uno de los niños afectados por el polvillo, por el PM2.5, que allá está en unos índices súper altísimos, pues por la explotación de carbón, de la mina Carbones del Cerrejón. Y ella me decía, Rosa María, no, yo no sé si estar preocupada o estar contenta, porque nos están diciendo que nos aislemos en unas situaciones de muy alta vulnerabilidad, es decir, sin agua y sin comida. Y ella decía, pero por otro lado, en estos días la empresa decidió parar, decidió hacerle caso al Estado colombiano después de un montón de mensajes de Twitter, de campaña que se tuvo que mover para que cesaran actividades porque hubo varios días que continuaron. Y ella decía, por fin pararon. Y nada más en los pocos días que han transcurrido ya sentimos un ambiente diferente. Y decía ella, hemos podido dormir tranquilos estas noches y hemos podido escuchar incluso a los pájaros que están llegando aquí cerca, que antes no se escuchaban, que no estaban. Y ella decía, si esta empresa no hubiese contaminado nuestra agua y si esta empresa no hubiera devastado la zona donde se generaban alimentos, por ejemplo, por la comunidad de Tabaco, que fue despojada hace 18 años, pues nosotros no estaríamos en una situación de preocupación. Nuestra única preocupación sería protegernos del virus. Y entonces a mí realmente me entristece mucho saber que
justamente las comunidades y los pueblos indígenas que han sido quienes han guardado ese equilibrio en el mundo son la cadena más vulnerable frente a esta situación de crisis. Y claro, y ella decía en medio de su desespero, pero lo manifestaba, decía, no sé si estar contenta o estar triste. La situación es dura para nosotros, pero estamos contentos porque por fin estamos viendo cómo cambió el ambiente, pues por el parar, ¿no? Pero hay muchas otras comunidades que están en una situación, digamos, de riesgos, pues frente por ejemplo, lo que está ocurriendo en Tumaco, ¿no? Pero sí que reconocen que este parar es buenísimo. Y lo que también señalan es la necesidad de evaluar, por ahí se está moviendo una publicidad, un flyer, que es una foto de un mercado con una frase que dice que si será que ahora sí estamos entendiendo que no se vive de la minería, sino que necesitamos es más agroecología y necesitamos más del campesino que de un empresario. Y es lo que quisiéramos que llegue a la reflexión de la sociedad en general, que estas discusiones no se queden solo en el ámbito de unas burbujas, como llamamos nosotros, ¿no? Las burbujas académicas, las burbujas de las organizaciones defensoras de derechos humanos o ONGs, sino que de verdad esto pudiera ser un análisis para la sociedad en general. Pero lamentablemente, encontrándonos en un estado como en el que nos encontramos y con la cantidad de necesidades básicas no cubiertas, nosotros sí creemos que va a ser difícil que todas estas reflexiones lleguen de fondo a esa sociedad de base, porque estamos frente a situaciones también muy complejas, pues de las personas que están siendo desalojadas de estas casas de pagadiario, ¿no? Las personas que no tienen con qué mercar, bueno, en fin, todas estas cosas, pero como les digo, sí hay un reconocimiento de que esto es como un respiro, ¿no? Pero comparto con el profesor Juan Camilo que definitivamente no tenemos que confiarnos de que entonces porque unos pocos días pasaron y ya los canales de Venecia o incluso la bahía de Santa Marta se ve limpia, pues confiarnos de que así la naturaleza se va a regenerar y a reconstruirse y a cambiar esta crisis, digamos, climática, que todo depende también de nuestros niveles de consumo. Claro. En eso quiero yo pues meter la cucharada, no soy panelista, pero es que hay unas experiencias que conozco de primera mano porque viví allí, que son también muy discientes y esto nos plantea otra, no sé, otra perspectiva tal vez. La gente en los territorios en este momento no está preocupada, o bueno, en estos territorios no está preocupada, a diferencia de las comunidades que menciona en La Guajira, sino que está preocupada también por su propia salud, porque de alguna manera han encontrado un relacionamiento con el territorio que les permite, no sé si estar en una burbuja con este tema de lo ambiental, más no con el tema del conflicto armado. Ellos, por ejemplo, están hablando de los bosques de la memoria, entonces cuidar los árboles es también cuidar el ambiente, cuidar todas las otras vidas que en los árboles hay, toda esa interrelación. Y nosotros hemos hablado con ellos mucho estos días y las preocupaciones que vienen no tienen que ver con esto, tienen que ver es con la guerra y con su propia salud, ¿no? Están asustados también allí de la pandemia, pero uno les pregunta, ay, ¿cómo está el río? ¿Qué ha cambiado? Oh, nosotros estamos bien, aquí seguimos cuidando el río. Entonces creo que ese diálogo también sería necesario, sobre todo para abordar estas reflexiones que vienen ahora, ¿no? Digamos, ya hemos identificado, como lo hacemos en las sesiones de la escuela, un panorama que es muchas veces desalentador, ¿sí? Pero ahora pues tenemos que preguntarnos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta en este momento para hacernos y que nos permita esas reflexiones profundas que estaban planteando
los profesores, pero también usted. ¿Hacia dónde orientar nuestra reflexión, nuestras preguntas para eso? Abogada, adelante, adelante. Vamos a empezar con usted esta segunda. Bueno, yo creo realmente que lo que se debe reflexionar o sobre lo que se debe partir es definitivamente frente a ese modelo capitalista, ¿sí? Es un modelo de consumo que tiene que ser cambiado, que no podemos continuar en la misma lógica en la que hemos estado ya durante todas estas décadas y que definitivamente tiene que haber un cambio de paradigma y justamente el que nosotros en nuestro país contemos todavía con la existencia de comunidades indígenas y su ancestralidad y su sabiduría nos tiene que llevar a esa reflexión conjunta con estas comunidades que han sabido vivir en armonía con la naturaleza y que nos han sabido, digamos, dar ejemplos de cómo hacerlo. Y sobre todo yo siento que también hay que vencer los miedos o el pánico económico que también en muchas oportunidades se genera y buscar las transformaciones que nos permitan definitivamente cambiar un modelo y pensarnos desde otras lógicas. Yo comparto contigo esa reflexión que también desde las otras comunidades se han dado en relación con el territorio y el conflicto armado, y en eso también históricamente hemos aprendido mucho de las comunidades que están en esos procesos de resistencia, y yo creo que ese diálogo es más que necesario y urgente. Claro, y es en ese sentido, porque nosotros muchas veces vemos el problema de lo territorial desde la ciudad, ¿no? Y en el beneficio que el ambiente, que lo que nos rodea, que el arbolito que sembramos en el parque nos da a nosotros, ¿sí? Pero no en función de lo que nosotros tendríamos que retribuir o una manera sana de relacionarnos con todo lo que nos rodea, además de pues, nuestros ladrillos, nuestros grandes edificios y nuestros congéneres. Profesor, ¿quiere continuar usted? Ajá, ¿hacia dónde orientar entonces la reflexión? ¿Qué preguntas haría usted como para que en una de las clases los estudiantes digan, oiga, sí, me voy a preparar en esto y voy a caminar en ese sentido, mejor dicho, ¿qué tesis tendríamos que hacer en este momento nosotros, nosotras, quienes están en la escuela de memoria, ay, se me fue la pelota, Angélica, los de la escuela la Escuela de Facilitadores y Facilitadoras Jurídicas, que justamente son quienes más abordan todos estos temas ambientales y del territorio. Eso, facilitadores jurídicos. ¿Qué tesis hacemos, profe? Listo, perfecto. Entonces yo anoté aquí rápidamente como 3 ideas rápidas. Una muy general, digamos, de reflexión. Y otras un poco más prácticas y aplicadas, creo yo. Entonces, la primera de reflexión es ¿cuál va a ser el futuro después de esto? Y lo digo porque, de todas maneras, a la par de lo que nosotros estamos conversando, hay una preocupación global por la economía, ¿cierto? Que la crisis económica está colapsando. Entonces, yo lo que me imagino es que una vez resuelto este asunto toda para intentar recuperar lo que en teoría, según esa concepción, se ha perdido en este tiempo. Se ha perdido desde el punto de vista de la producción, del consumo y demás. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la sociedad global a haber resuelto este problema? Y la siguiente consecuencia de eso, y que se conecta con lo que dije ahorita, es que puede crearse, yo no soy sociólogo, pues ni antropólogo, pero me pregunto si se puede crear como una especie de sensación de, nuevamente, superioridad. Vencimos el virus, somos capaces con todo, nada nos derrota.
Entonces podemos seguir haciendo lo que hemos hecho históricamente y tradicionalmente y culturalmente con el sistema social y político que tenemos, porque nada nos va a derrotar. Cuidado, porque es que el planeta, creo yo, y su funcionamiento está muy por encima de la arrogancia de una especie. Eso como conversación, digamos, filosófica. La pregunta que yo sí quisiera dejarle a los estudiantes y a la gente, pues ahora que me pusiste a los estudiantes, es cómo aprendemos de esta experiencia para valorar lo que es realmente valioso para nuestra supervivencia como especie, que es entender qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir que esta especie se mantenga en el tiempo. Yo enfoco esta pregunta en nuestra especie porque también es un poco antropocéntrico pensar que la estabilidad de la Tierra depende de nosotros. La estabilidad de la Tierra la Tierra en tiempo geológico se deshace de nosotros y vuelve y empieza como lo ha hecho 5 veces antes. Entonces necesitamos pensar como en el futuro inmediato de nuestra especie. Y ya desde el punto de vista como local y conectándolo con lo que la abogada nos estaba contando ahorita, es que yo creo que en nuestro contexto particular, el asunto de la igualdad y del acceso a recursos equitativo es fundamental. Y no estoy hablando de recursos económicos ni de tecnología, estoy hablando de información, estoy hablando del acceso igualitario a los derechos fundamentales, salud, educación, ambiente sano, y estoy hablando del acceso en la toma de decisiones, ¿cierto? De decisiones políticas, de decisiones del sistema de producción, de decisiones de la distribución de los recursos. Yo creo que ahí estamos graves y por eso nos toma una sorpresa de estas y hace estragos en nuestra sociedad particular del país y en la sociedad global, obviamente. Estás en silencio, creo. Bueno, no, ya. ¿Qué medida? A ver, yo creo... Profesora, permítame un segundo porque quiero profundizar en o más bien completar, ¿no?, la respuesta del profesor acerca de, digamos, ahí están las reflexiones sobre eso. Yo me estoy empezando a preguntar, ¿no? Y de hecho también veía o veo varios memes en torno a producir lo necesario, compartirlo entre todos, trabajar menos, producir menos humo, en fin. Pero entonces, ¿qué medidas drásticas? Cosas drásticas que tengamos que hacer y decir, mire, qué máquina del Estado tiene ya que hacer esto y lo otro. Le digo en Colombia. Claro. Controlar la deforestación. Punto. Disminuir la expansión de la ganadería y la agroindustria extensiva de palma y otros cultivos. Perdón que meta la cucharada. Descarbonización también. Sí, señora, que se vaya, eso ya no lo usa nadie. Bueno, ahora sí, gracias, profesor. Entonces ahí el control de la deforestación es un asunto tremendo y justamente esta mañana veía cómo está el mapa de los incendios forestales en este momento en Colombia y estamos gravísimos. Y la denuncia estaba ligada con la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, ¿no? En estos territorios concretamente en donde lastimosamente pues no son los campesinos que tienen poquita extensión de tierra, sino los grandes tenedores de la tierra en Colombia. Bueno, profesora Lía, qué pena que la interrumpí, ahora sí, adelante. Sobre todo con el tema de, usted hablaba al principio de nuestros hábitos alimenticios, de cómo migra también el virus justamente por eso. Entonces, mejor dicho, ¿qué nos recomienda usted? ¿Cómo empezar a relacionarnos de una manera más sana con la naturaleza en el sentido de nuestra forma de comer, ¿no? Seguro voy a llegar allá en un momentico, pero no quiero dejar de decir lo siguiente. Una de las cosas buenas que yo le veo a este proceso que estamos viviendo
es que estamos entendiendo que en esta oportunidad se privilegió la salud a la economía. O sea, es posible. Lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, mucho rato, la década del 60, Raquel Carson, etcétera, no lo han acatado nunca porque siempre se privilegia la economía a los otros asuntos como sociedad y naturaleza. No es gratis que el triángulo que representa el desarrollo sostenible siempre se le ponga en el vértice de arriba economía. No, tenemos que darle una botacanela a ese triángulo y poner arriba la naturaleza porque nosotros dependemos de ella. Entonces a mí me parece que eso es fundamental. ¿Qué hay? ¿Qué necesitamos? Voluntad política. Pero como sabemos que los políticos se dejan muchas veces o siempre empujar por el sector económico y financiero, lo que necesitamos es que la gente reflexione sobre esto, programas como este, espacios como este, en donde la gente abra los ojos y empiece a exigir. O sea, no es gratis todo lo que ha pasado, que el presidente puso unas medidas tibias, que la alcaldesa las puso más calientes, que hubo que juntar esas cosas porque se requiere voluntad política. Y si tenemos un pueblo consciente de esto que está pasando, creo que los políticos se van a tener que arrodillar, así como la humanidad se le arrodilló al virus. Claro, pero y entonces, además de esa responsabilidad que recae digamos, en el Estado, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, profe? Yo necesito tener este tiempo para reflexionar sobre cómo. Listo. ¿Qué me puede decir? Sí. Sencillísimo. Creo que todos debemos empezar a consumir lo que producen nuestros campesinos. Ojalá volvieran ellos a la producción agroecológica, o sea, a la producción tradicional. Entonces, de esa manera, y los otros los presionamos a eso, pero creo que tenemos que valorar la población campesina. Claro. Nosotros, por ejemplo, podemos ver tranquilamente, y yo que me he recorrido casi todas las arrugas de Antioquia en el campo, hombres de 70, 80 años con el asadón, porque si no salen a vaporcar la yuca, entonces no comen. Ellos no tienen derecho a jubilación. O sea, la población campesina nuestra es... Yo siempre digo, los de los pueblos originarios están agrupados, ojalá fueran todos. Los afro agrupados, las minorías agrupadas y los campesinos no los mencionamos por ninguna parte y son lo más estripado posible de la sociedad y son los que nos alimentan en buena medida. Entonces, aprender, o sea, que todos busquemos el mercadito cercano, los mercados campesinos. En Medellín hay muchos mercados campesinos y que todos presionemos por eso. Voy a decir otro datico cortico. La FAO nos señala que hay 800 millones de personas que se acuestan con hambre. Pero lo que no nos dicen es que hay 2.000 millones de personas que tienen hambre encubierta. Y el hambre encubierta es por decir bonito, desnutrición, porque como estamos consumiendo de la agricultura convencional, no estamos teniendo los nutrientes que realmente requerimos para funcionar bien. Enfermedades como la diabetes 2, que es diabetes mellitus, está relacionada directamente con la carencia, por ejemplo, de magnesio en la alimentación que nos comemos. Entonces, tenemos que empezar a exigir el derecho a la salud, que no está separado del derecho a la alimentación sana. Entonces, cuando nosotros entendamos los derechos como un ramillete completo, no podemos decir, no, yo como, pero bueno, así no esté sano. No, todos hay que exigirlos con la misma fuerza y con la misma vehemencia. Pues, profesora, sí. ¿El puedo complementar? Sí, profesor. Muy brevemente, por favor, profe. Sí, muy rápido, pero es de la pregunta como yo de dónde viene lo que como, qué produce lo que como.
digamos, mi foco principal de interés es el cambio climático, pues desde el punto de vista académico. La carne de res, desde la producción, ¿cierto? Ahorita lo estabas mencionando, la deforestación y demás, tiene un efecto muy significativo en el clima. Y los seres humanos no necesitamos tanta carne como la que consumimos. Yo tampoco abogo porque todo el mundo se vuelva mártir del ambiente, ¿cierto? Pero sí que se pregunten al momento de tomar una decisión de alimentación qué implica lo que yo me voy a comer. O sea, me necesito comer carne al desayuno, almuerzo y comida, o una sola vez al día, o la puedo rebajar a una vez a la semana. Hamburguesa de 3 carnes, no, una, ¿cierto? Ese es como el asunto, que todos nos preguntemos y reflexionemos adentro cuáles son las decisiones que estamos tomando sin necesidad de que Lía o cualquiera de nosotros venga y le diga lo que tiene que hacer. Bien, profesor, pues muchas gracias. Y por último, entonces le quiero trasladar la pregunta a Rosa María. ¿Qué exigirle al Estado? ¿En qué sumarnos? ¿No? ¿Qué hacer para que esto que nos están recomendando pues pueda hacerse realidad, más cercano a nosotros, ¿no? Además de nuestra responsabilidad personal, por supuesto, pero ya como asumiendo esa responsabilidad colectiva? Bueno, pues de cara a muchas situaciones que estamos advirtiendo, pues por las poblaciones con las que, por ejemplo, desde el colectivo de abogados nos relacionamos, se está viendo que es absolutamente necesario que el Estado, por ejemplo, sí garantice una renta básica y que sí pues cumpla cabalidad con algunas de las condiciones que se han establecido en los múltiples decretos que se han sacado, pero que realmente lo hagan de manera efectiva, ¿no? Y ahí pues digamos que esos procesos de veeduría están siendo muy difíciles, pero creo que toda la sociedad tiene que estar muy encaminada a ser exigible. Yo creo que ahorita como sociedad tenemos una responsabilidad y es quizá apoyar las campañas que desde las plataformas y desde diferentes organizaciones se van a venir, digamos, avanzando. Así como tú lo señalabas, pues que Lía señalaba, el incremento de esas medidas blandas o tibias que en un momento sacó el gobierno nacional, pues se vieron cambiando, fue por esa presión también social que se sintió cuando múltiples departamentos dijeron, no, nos vamos digamos, a tomar medidas más duras. Y por supuesto, entonces, respaldar, ¿no? También todas esas acciones que tienen las comunidades en los territorios, la devolución efectiva de los territorios, la titulación también para muchos de ellos, el fin de la formalización más bien de la tierra, en fin, una cantidad de cosas que abundan, ¿no? Bueno, no sé, eso sí, o sea, definitivamente esta crisis advierte una cantidad de situaciones, pero son muchos los procesos que vienen desde antes y van después, ¿no? Van a estar después, claro. Vuelvo y señalo lo de La Guajira. La Guajira viene en situación de crisis permanente desde hace un montón de tiempo, ¿no? Son más de 5.000 niños muertos en la última década. Entonces sí, hay situaciones de crisis que ya traen sus procesos y sus campañas, que lo ideal sería que ahorita que se despierta tanto también la solidaridad, y eso es algo positivo, ¿no? Desde nuestra condición humana, pues que esa solidaridad perdure en razón a los cambios, las transformaciones, las transiciones que debemos dar, y por supuesto pues continuar en esa lógica, ¿no? O sea, después de que esto pase, creo que hay que seguir con unas rutas para que justamente no vuelvan a ocurrir situaciones, porque hoy es un virus, mañana no sabemos qué otra situación se vaya a presentar. Claro que sí, bueno, ahí está el tema. Angélica, entonces le damos paso a los comentarios de la audiencia a través de las redes sociales del Cajari de Contagio. Bueno, pues ha estado muy activa la audiencia y muchos comentarios, me gusta la gente siguiendo con mucha atención esta clase que ha tenido de todo, ha tenido conceptos científicos
muy precisos, explicaciones, pero también un aterrizaje muy importante en cuál es la agenda y qué es lo que tenemos, con qué tenemos que seguir también. Le preguntan al profesor, permítanme un segundo que se me escapó aquí de la pantalla, al profesor Juan Camilo le preguntan, con el tema de la recesión económica a nivel mundial y la dependencia del petróleo, ¿se puede dar en Colombia un cambio a las energías renovables, el incremento en el agro como fuente que jalone la economía? Es un poco lo que ustedes han estado diciendo, también Rosa María lo señalaba al final, hay una agenda ambiental nacional, pero nos preguntan si realmente esto es posible, si es viable, si ustedes lo ven como uno de esos cambios que se pueda generar a raíz de esta crisis. Y también nos dicen que hay unos mecanismos de medición de SAT, del ISAT en Medellín, que dicen, del CIATA, perdón, en el Valle de Aburrá, que dice que no hubo mejoras durante el tiempo a pesar de la gran reducción de vehículos, al parecer por los incendios. ¿Qué tan cierto es esto? Nos pregunta Carolina Barrera. Y finalmente Miguel Carreño nos dice que muchas gracias por la transmisión, que muy importantes las reflexiones, que este tema de la pandemia se ha manejado también con polarizaciones y que muchas veces este tipo de argumentos científicos no son conocidos por la gente. Entonces eso es un agradecimiento que nos quieren dar. Las preguntas, profe. Listo, entonces yo respondo. Sí, voy a tratar ahí de responder breve. A la primera yo respondería, ojalá sí pase eso. Y la responsabilidad es de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos votos los que elegimos, que toman las decisiones del Estado. Entonces, eso es función de nosotros mismos como electores. No debemos pensar que hay un ente externo a nosotros como sociedad tomando esas decisiones. Así que habrá que esperar un par de años para escoger la gente indicada, ¿cierto? Para poder hacer esa transición que es necesaria. La segunda pregunta es sobre el CIATA, que es el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá. Aquí en Medellín, pues, o en su área metropolitana, hay una red bastante sofisticada y bien operada científicamente de medición de calidad del aire, que en efecto estuvo mostrando que hemos tenido problemas de calidad del aire ya por 32 días, lo mencioné ahora. Y según los estudios, pues, de ellos mismos, en efecto los incendios del país que están disparados fueron posiblemente responsables en gran medida de los problemas de calidad de aire que tuvimos en estas últimas 2 semanas. Claro. Eso no significa que sea exclusivamente la razón por la cual aquí hay problemas de calidad de aire. Fue un agente que contribuyó a eso. Y se me olvidó la otra pregunta. La reflexión de que sobre la polarización, digamos, estos temas de la pandemia se han abordado con ciertos apasionamientos, polarización, era como un agradecimiento, pero si nos quieren comentar algo los panelistas al respecto, y pues bienvenido. Yo iba a comentar, perdón que me tomen la palabra ahí, sobre que los argumentos científicos casi nunca llegan al conocimiento público. Y ahí uno siempre le queda muy fácil echarle la culpa al otro, ¿cierto? Y decir, es que no nos invitan, pero yo creo que es un asunto de corresponsabilidad, y es que nosotros tenemos la responsabilidad no de quedarnos solo en nuestros artículos científicos y en nuestras aulas de clase, sino que tenemos que salir a hacer parte de las decisiones también. Sí. Y en eso creo que fallamos mucho los académicos. Sin embargo, sí se ha visto, ¿no? Muchos comunicados, muchas intervenciones también de la comunidad científica interviniendo en asuntos que, pues, en los que son autoridad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Rosa